Auspicia este bloque La Brújula del Sur Editorial. Desde 2014 acompañando a los escritores independientes para que cumplan sus sueños. Comunicate al correo labrújuladelsureditorial@gmail.com o al WhatsApp 221-454-3093. Ya estamos con nuestro invitado de hoy, con Esteban Ripa Mascaro, y le vamos a preguntar también, ¿qué es lo que vos preferís? ¿El libro clásico o el libro digital? No, yo soy del clásico. Va ganando el clásico. Sí. Ni hablar. Y eso que es mucho más joven que nosotros, Esteban. Así que estamos esperando un llamadito de María, pero bueno, mientras lo esperamos... Sí, capaz que quiere ir. Vamos a ir charlando un poquito con Esteban. Le pedimos permiso a la visita. Sí, a la visita sí, le pedimos permiso, que cuando María nos llame, nos salude y charle un poquito con nosotros. Esteban, ¿cuál es tu relación con la literatura? Ahí está. ¿Está? ¿Está? Ahí sí, está. En el próximo bloque. Y ahí estamos con el llamadito de María. Hola. Hola, ¿qué tal, Matilde? ¿Cómo va? Bien. Hola, ¿qué tal? Al aire. Hola, Marcela. ¿Cómo andás, María? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo empezó el programa? Recién lo pude escuchar, apenitas hace 2 minutos. Y empezamos Bueno, bien. Empezamos bien, tenemos la visita acá en la mesa y justito le has ganado por un segundo. Si querés saludarlo. ¿Todo bien? Sí, todo tranquila, bien. tranquila. Buenísimo. Es muy raro, les cuento que es muy raro escuchar parte del programa no estando ahí en el piso. Escuché algunos avisos, la entrada del auspicio, es raro. Y escucharlas a ustedes también me sonó raro, porque claro, nunca me había pasado. Los nervios, ¿no? ¿Cómo está el clima en la ciudad? Ya paró de llover, fue una mañana tormentosa con muchísimos truenos y lluvia, y al mediodía fue aclarando y pudimos viajar tranquilas acá y llegar temprano. Les cuento que en Santiago del Estero 29 grados estaba haciendo hasta hace 1 hora y media. Ah, bueno. Ahora 26. Está sí. Para pileta. Sí. Está más o menos como para pileta, un sol radiante. Qué hermoso. Un día precioso, la verdad que con mucho calor y yo con mucha ropa de abrigo, pero bueno, no sé qué voy a hacer con la ropa de abrigo. ¿Y estás en paseo de placer? Sí, es el cumpleaños de mi marido, de una tía de mi marido, y hasta hace un rato estuvimos en el salón tratando de darle una mano a la familia, arreglando algunas cosas. Unas exquisitas empanadas. Para la casa de la... Sí, no, ya me comí al mediodía algunas empanadas y a la noche seguiré. Empanadas santiagueñas, ¿te imaginas? Y música. ¿Les interesa que les cuente algo de cultura de la ciudad o dale. prefieren charlar Dale. perdido? No, bueno, contá. Les cuento que estuve chismeando acá, bueno, yo ya la conocía del año pasado. Hay una librería muy importante en el centro que está a una cuadra de lo que, para la gente que conoce lo que era la vieja jefatura de la policía, se transformó en un gran centro cultural que se llama Centro Cultural de Bicentenario. Es un espacio muy grande, muy luminoso, y la librería de la que les quiero hablar se llama Utopía Bar y Libros, está a 1 cuadra y 20 metros aproximadamente. Bueno, digamos en qué lugar te encontrás. Perdón, claro, estoy en Santiago del Estero capital. Muy bien. Estoy en Santiago del Estero. Con las chacareras. Sí, no, la estoy pasando de bien. Bueno, y ahora sí, continúa con la historia de la librería. Extraño el rock and roll, les digo, che. En la librería que se llama Utopía se estuvo presentando hasta ayer un ilustrador que es oriundo de la ciudad de Buenos Aires y está haciendo una especie de gira por el norte del país. Estuvo ayer en la librería Utopía, se llama Marco Severi. Yo estuve chusmeando algunos dibujos realmente muy interesantes. Tiene un estilo similar al de Nietzsche, como para que lo ubiquen, más o menos. Sí. Y
y va a estar esta noche en Tucumán, en una librería en Tucumán. Lo que hace este dibujante es presentarse en una librería para mostrar los libros de ilustración que él tiene, y hace también taller para chicos. Mirá. De dibujo. Así que la verdad que es bastante interesante eso. Muy bueno. Y se está presentando en Utopía el libro, esperen que lo tengo por acá anotado, el libro Periodismo Pensado, es del periodista santiagueño Nicolás Adet Larcher, que es un periodista de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. No suena muy santiagueño, ¿eh? Larcher. Sí, no, bueno, pero no nos olvidemos que en Santiago del Estero es dos cosas importantes. Es la ciudad más antigua de la Argentina, por eso se llama Madre de Ciudades, y acá hubo en una época muchos judíos y mucho inmigrante, así que es probable que este periodista tenga cierta ascendencia de por ahí. Claro. Y otra cosa que les quería contar es que, bueno, la librería Utopía, que yo, bueno, está en este paseo no, porque ando con los tiempos medios apretados, pero el año pasado que estuve, es una librería muy grande en la cual hay mesitas para, vos podés sacar un libro de un anaquel y sentarte a tomar café sin necesidad de llevarte el libro. Bueno, en La Plata hay algunas librerías. Sí, hay en 50. Claro. 89. Y lo que tiene también de particular esta librería, tiene una gran parte de anaqueles dedicados solamente a escritores locales. Así que, bueno, Marcela sabe por qué lo estoy comentando esto, pero bueno, es para un futuro trabajo porque para que los oyentes no se queden afuera, es para el futuro trabajo que estamos haciendo con Marcela y con Norma Osborne de Verónica, un trabajo de investigación, y la verdad que esta librería ha sido fundamental para la investigación que me tocó a mí esta parte del país. Les cuento lo último y ya las dejo porque no les quiero robar mucho tiempo. Santiago fue fundado el 25 de julio de 1553, es decir que hasta hace poquito fue el aniversario. Hay alrededor de la plaza donde está la catedral, hay un montón de esculturas hechas que han quedado de los festejos. Realmente la catedral es hermosísima. Esta mañana fuimos en familia a una misa que le dedicaran a la tía que cumple 80 años el día de hoy, y la verdad que no me di cuenta de sacar fotos. Bueno, no es que no me di cuenta, me pareció inapropiado sacar fotos dentro de la catedral, pero es realmente una belleza. Muy bien. Otra cosa muy rara para nosotros para los que vivimos en La Plata, es que acá todavía se vive con las puertas sin llave. Uno entra a cualquier casa, toca el picaporte y entra. La verdad que eso es muy raro. Increíble. También, pero hoy en día increíble. Son cosas que pasan. Y lo último, y ahora sí, y ustedes me dirán qué hago después, la música que se escucha, porque estoy haciendo un poco de análisis de campo con la familia de mi esposo. Bueno, por supuesto, mucho folclore. Mucha chacarera. Hermosa, chacarera, todo lo más lindo. Mucha chacarera, samba. Pero lo interesante es que la gente joven, muchos chicos jovencitos, bailando y cantando folclore, que eso la verdad que es que entusiasma en un punto, ¿no? Para los que son gustosos de Claro, hay que amar a las raíces. Y también se escucha mucho la cumbia santafesina, bastante el tango, y hay algunos grupos de cover de rock nacional. No se ve que mucho rock nacional, yo calculo que es porque el folclore ha copado todo lo que concierne a la música. Y me contaba un sobrino que anoche estuvo en un barcito, que hay una movida cultural muy grande, porque en estos días, este fin de semana, se está haciendo el homenaje a la abuela de los Carabajal, y hay muchos turistas, y hay mucha gente cantando en los bares, y hay una movida musical muy muy importante en este fin de semana. Así que bueno, estas son más o menos las novedades. La estás pasando hermoso. Santiago. Sí, estoy cansada, pero la estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo mucho, pero cansado ya.
bueno, Luego también continuamos. seguir con el programa y dentro de un rato, cuando ustedes dispongan, las vuelvo a llamar y charlamos sobre la consigna si quieren. Bueno, Dale. así sabemos Pero lo que te ustedes gusta. mandan, Bueno. Ustedes disponen. Muy Chao, bien. Bueno, muchas gracias. Un beso grande, Marcela, también para Gracias. vos. Germán, y a Germán, un beso muy grande. Y de ahí, díganle de mi parte a Germán que muchas gracias por la ayuda que nos está dando con toda la cuestión técnica, con el problemita que tuvimos hoy del teléfono. Bueno, aceptados todos. Un Chao. beso grande, chicas, hasta un ratito. Chao, Chau, chao. chau. Ahí estuvo María desde Santiago del Estero contándonos un poco la movida cultural. Y ahora sí, volvemos con nuestro invitado de hoy, Esteban Ripa Mascaro, ¿no? Platense. Platense, sí. Bien. Y te había preguntado a ver cuál era tu relación con la literatura. Y a ver, es una relación pasional, digamos. Ajá. Digamos, mis días son todo el tiempo literatura. Bien. Así que, nada, es una relación muy estrecha. ¿Desde cuándo escribís? Y empecé de adolescente, no sé, 17, 18, con los primeros poemas. Habías empezado con poemas. Sí, Esa sí, no sí. la sabía. Habiendo leído pocos poemas, me mandé con eso. Y bueno, y de a poquito me fui acercando a la narrativa, un poquito más grande, los 21 por ahí. Hice algún taller, los del pasaje de Rocha. Ajá, bien. Y bueno, después ahí no paré. ¿Con Martín hiciste alguno? Sí, con Martín hice, sí, con él. Sí. Bueno, más de lectura que de escritura quizás. Pero bueno, después anduve vagando por un montón de talleres. Así que entonces, entre los 21 y los 30 más o menos, anduve por un montón de talleres. ¿Te ayudaron los talleres literarios? Sí, aprendí mucho. Sí, de unos más, otros menos. Ujú. Pero de cada uno algo me llevé, digamos. Bien. Que después, bueno, empecé a tomar lo que me gustaba en mis talleres. Y Claro. lo que no, obviamente lo descarté. Vos tenés talleres también. Sí, Contanos sí. un poquito. A ver. Y sí, hace ya 9 años se cumplen ahora de talleres, de dar talleres. Empecé un día en agosto del 2010, fue Mirá. 9 años. 9 años justito. En la biblioteca del Club Asociación Mayo. Ajá. Estuve un tiempito ahí y bueno, después anduve por Alborada, anduve girando, hasta que bueno, empecé a dar taller a donde estoy ahora, que es un espacio que me brindó un pariente. Bien. ¿Sos docente? Sí, no soy docente de manera, ¿cómo es? De manera formal. Formal. Exacto, todo informal. Que pensé Sí. en alguna escuela. Pero sí anduvo por la carrera de letras. Anduve por letras. Y por otras facultades Sí, también. sí, tengo un recorrido por las facultades, sí. Claro. Sí, pero no me decidí por eso. Por ahora, no sé, nunca se sabe. Nunca se sabe, por supuesto. Nunca se sabe. Sos jovencito. Digamos, me gusta la docencia. Sí. Sí. Pero bueno, quizás más que nada orientada a lo que me gusta dar. Entonces Bien. por eso es como que... ¿Y tus talleres cómo los pautas? ¿De lectura y escritura? Sí, generalmente son mixtos, son de lectura y escritura. Y también yo me voy adaptando a lo que también un poco quiere el grupo. O sea, hay grupos que son más lectores, que me piden más lectura, y otros que bueno, están más enfocados en escribir más, aprender ciertas cosas de la escritura, y me vuelco más a eso. Pero bueno, siempre hay un espacio en que sea chiquito de lectura hay. Bueno, me gusta, me encanta. Bien. Nosotros siempre decimos que por ahí los talleres lo que tienen es esto de poder aprender del otro y con el otro, ¿no? Y de Sí. podernos enriquecer con los demás también. Sí, ¿no? Este es sí. un poco... Sí, es un espacio de intercambio que que es único, que se da ahí nomás. Sí. ¿No? ¿Y vos con alguna selección de los cuentos que surgieron en los talleres, armaste una primera antología hace unos años? Sí, en el 2016 hice una primera antología que se llamó Artilugios, Ujú. que fue temática, digamos. Elegimos esto de la impostura, la mentira, como temática para que todos, digamos, escriban sobre esa cuestión. Y fueron 9 autores creo que fueron 20 cuentos, creo. Ah, bien. Sí, y fue linda experiencia, fue una plataforma para algunos, para foguearse,
algunos siguieron con la literatura, siguieron con mis talleres, otros fueron por otro camino, pero bueno, creo que fue un buen primer paso. Yo siempre digo que la antología, antes de uno lanzarse a escribir por un libro solo, propio, ayuda como primer paso. Bien, ¿y el título? ¿Se pusieron de acuerdo con el título? ¿Con ese título? Ya veo por qué viene la pregunta. ¿Por dónde viene? Sí, no fue tan difícil, no fue bien. tan difícil. Capaz que fue más vertical en ese momento. Ah, bien, ahí te impusiste. Ahí sí, al ser menos autores y no ser tan decididos quizás, o no tener una postura tan firme, quizás yo sugería y bueno, y aceptaban lo que yo sugería. Ahora están revolucionados los de la nueva antología, sí, ¿no? Sí, Hay una nueva antología y me río porque, bueno, participo yo con 2 cuentos en esa antología. Se le ocurrió hacer un grupo de WhatsApp a Esteban. En esa época no había WhatsApp, o si había, no sé si todavía estaba muy desarrollado el tema de WhatsApp. Entonces, eso ayudó. Y un gran revuelo primero con el título, ¿no? Sí, ¿Qué título tiene la nueva antología? Ecléctico. ¿Por qué? Pues son todos textos de diferente temática. Y también los autores son todos de muy diferentes estilos. Claro. Entonces, acá no se pudo poner una temática y bueno. No, era muy difícil. Son muchos, además. Muchos autores, sí. Sí. Bueno. Entonces, y ahora, bueno, tenemos un pequeño problemita con la tapa y algunas cosas. Digamos, etapa de selección de títulos fue superada, pero ahora viene la otra etapa, que es la de la estética. De la estética. Sí, los colores y todo eso. Sí, la tipografía y todo lo demás. Así que bueno, estamos como esos padres esperando que nazca, ¿no? Es una eterna puja. Sí. A ver qué es. ¿Qué se decide? Y acá también hay muchos cuentos más. Claro, 23 me dijiste. 40 son ahora. Sí, el doble. Wow. El doble, son un montón y bueno. Sí. Y esto también hace que no se pongan de acuerdo. Pero bueno, yo me la tengo que aguantar porque, digamos, yo lo propuse, el tema de la antología. ¿Cuántos autores son? 18. Ah, 18. Sí. Claro. Así que bueno, Sandra con gusto. Sí, 18, pero además muchos que saben de estética, saben de edición, claro, entonces bueno. De diseño. Sí. Todo ayuda. Hay una chica, que ya estuvo en la antología anterior. Claro. Que es Solange. Sí. Que era muy jovencita y bueno, ahora sigue siendo joven, pero está de nuevo. Bien. Sí. Así que siguen participando de la Siguen participando, sí. Lo bueno que por ahí decía Esteban es que lo que quería era que estos cuentos hayan sido cuentos que se hayan escrito en los talleres. Claro, ¿no? eso es importante. Claro, sí. No, son, digamos, en la etapa que estuvieron en los talleres las personas. Sí. Así que bueno, en eso él hacía mucho hincapié. Hiciste el prólogo y la contratapa de ese... La contratapa todavía no la tengo todavía. Todavía no, pero sí, el prólogo sí ya está. Bien. Sí. En eso no hubo tanto problema. No. Unas correcciones ahí. Sí, unas sugerencias ahí, pero bueno. Porque él es bueno y él lo hace nos lo hace participar, sí. ¿No? Entonces, bueno, todos podemos opinar. ¿Y dónde es el taller? Es en el centro de La Plata, es calle 41 entre 9 y 10. Ah, bueno. ¿Y creo que tenés todavía algunos lugares para el taller o ya los tenés todos? No, sí, hay porque digamos, se renueva constantemente. Sí, y estoy abriendo grupos nuevos también. Por eso, entonces podríamos hacer... hablar de tus talleres y mencionarlos. Sí, digamos, tengo 3 grupos que ya vienen del principio de año, que yo lo llamo de escritura, lectura y corrección de cuentos. Y ahora abrí un grupo de escritura creativa para principiantes, ahora en este mes, que son los días lunes, y ahora en septiembre abriría otro de principiantes. Bien. Que generalmente son 8 clases y a partir de ahí, bueno... ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que ir a anotarse en el lugar? No, me pueden mandar un mensaje, un llamado. Tendrías que pasar tus datos. Sí, no sé, los paso de... Esteban Ripa Mascaro en Facebook. En Facebook, y en Instagram. También, sí, también. Así como para que lo contacten por privado. Claro, me manden un mensaje por privado, sí. Sí, por ahí lo bueno también era esto de que en principio le hacía 8 clases y después la gente se entusiasmaba y seguía, o había gente que decía, bueno, hago 8 clases. Sí, es como un pantallazo, es como un inicio. Yo siempre creo que 8 clases no alcanza para saber todo, obviamente. Uno aprende constantemente, creo que es eterna el aprendizaje hasta que uno se muere. Exacto. Uno sigue aprendiendo.
Sí, sí. No, pero tenerle el libro en la mano, ¿viste? Es una antología, más si es la primera. Sí, Para algunos va a ser la segunda. para mí son hijos. Claro, Claro. sí, es algo increíble. Además porque él ha hecho todo el seguimiento, ¿no? Desde Claro. haberlos escuchado, haber hecho las correcciones dentro La del primera grupo. versión del la primera texto, versión, Y la selección, sugerencia. también la selección. La de sección los también. En sí. la selección después también hizo otras sugerencias, ¿no? Sí. Entonces como que... temas. Claro. Sí, es ¿Y como para que cuándo pensás que va a estar? Y si nos decimos por las tapas, rápido, nada, calculamos que octubre, como mucho noviembre, pero yo creo que octubre ya está, lo estaríamos presentando. Lo vamos a anunciar por este lugar. Claro, sí, para que estén presentes. Por todos los medios habidos Por y todos por los haber. medios habidos y por haber. Sí, sí, sí. Sí. Y vos tenés un libro de cuentos, Un libro de cuentos, sí. Caprichoso Artista del Artistas del Invento. Sí. Bueno, contanos de ese qué libro- tratan. Sí, son 12 cuentos que la mayoría los escribí así como un estado febril, digamos, de manera metafórica y no metafórica porque me agarré una enfermedad que estuve medio haciendo reposo y bueno, muchos cuentos los escribí en ese estado, o en esa etapa. Varicela me agarré, de grande, Ah, mira. en el año 2015. Me contagié en el consultorio del pediatra. Del pediatra de mi nene. niño, sí. Y bueno, de los 12 cuentos, habrán sido como 8 que escribí en ese año, y bueno, varios en esa etapa que estuve enfermo, y algunos que digamos que rescaté de mi etapa anterior, de cuentos que tenía viejitos, ¿sí? Y que sentía que podían estar buenos para ir al libro. Y bueno, y en el 2015 contacté a un ex compañero de letras que tiene una editorial, y le mandé los cuentos y me dijo que estaban buenos, y bueno, y ahí nos lanzamos a publicar. ¿Y el título de los cuentos por qué? Caprichoso. Y porque Artista piensa que del hay como Invento. un juego con el tema de que siento que a veces es un capricho el tema de la literatura también, ¿no? Un artista del invento, ¿no? Esto de inventar historias y hay uno de los cuentos que quizás es el más largo del libro que se llama así. Entonces bueno, por ese motivo decidí ponerle ese título, digamos. Que yo le dije al editor, mira, podés cambiarme los cuentos que quieres, decirme que este va, este no va, pero el título no se toca. No se toca. Es este, y porque digamos que me llevó tiempo decidirlo. Entonces Claro. bueno, estaba convencido. Bien. Así que bueno, esos son 12 cuentos que algunos le encuentran como un vínculo entre ellos del tema de los vínculos humanos, de relaciones de familiares, de pareja, conflictivas, que se frustran, que no son sencillas, como algo que digamos vincula todos los textos. Hay un poco de humor, un poco de drama. Un poco ¿Cuentos de... realistas son? Sí, son cuentos realistas, excepto un par que están ahí como en la frontera. Son cuentos realistas, sí. En sí, la sí. ambivalencia de... Sí, Ariel Basile, que es un escritor y periodista que escribió el prólogo, dice que son cuentos carverianos, o tienen que ver con el tema del el cuento norteamericano. Ajá, Entonces, el cuento realista norteamericano. claro. No sé, yo no lo veo muy carveriano, pero él lo ve así. Bien. Pero bueno, así que sí, son realistas, sí. Más que nada yo me vinculo con el realismo. Me gustaría salir un poco de realismo, pero cuesta. No es sencillo. ¿Y otro libro de cuentos lo estás pensando en...? Estoy pensando, en pero va escribir? lento. Va lento. Porque en su momento, bueno, tuve un año sabático que no escribí después del Ujú. libro. Pues no sabía. No te digamos- habías enfermado. No me enfermaba, estaba sano. O estaba con las enfermedades de mi hijo. ¿Cómo es? Y sí, lo tomé porque no sabía. O sea, quería alejarme de lo que estaba escribiendo y sentía que si no me tomaba un tiempo iba a seguir escribiendo lo mismo. Entonces, como que no escribí. Y después empecé con una novela, la abandoné. Y bueno, estuve como dubitativo. Y recién este año es como que dije, bueno, quiero escribir un libro de cuentos, pero un libro de cuentos que sean cuentos donde los personajes se entrecrucen en Ajá, los diferentes mira qué textos. interesante. Claro, o sea, una especie como de, no sé, como hasta de novela unida por diferentes cuentos, ¿no? Algo Ajá. así. Que tengan un hilo conductor. Un hilo conductor, Claro. exacto. Entonces, bueno, estoy con eso. Interesante. Sí, muy interesante. Sí, ya tengo un primer cuento que tengo que corregir un poco, pero está,
donde aparecen 4 personajes que después van a aparecer En otros en cuentos. otros cuentos, sí. Va a ser como el cuento, digamos, que esté en el medio del libro, quizás. O al principio, no sé. Hay que ver. Claro. Todavía no decidí. Pero tengo esa idea. Bien. Y cuentos más extensos, quizás. Porque a mí me gusta más el relato largo. Ahí también está la influencia norteamericana. Claro, también No, me del parece cuento, que las la short influencia- stories, ¿no? sí, Que son el totalmente. cuento largo, así capaz de 15, 20 páginas, cuentos donde haya un desarrollo de personajes y todo eso. Me gustaría menos cantidad de cuentos que en el otro libro y, digamos, más extensos. Claro, con cierta unidad. Claro, entre con ellos. unidad, capaz 5, 6, 7 cuentos como mucho. Esa es la idea. Pero bueno, está verde. Está verde. Está verde. Bueno, también es esto de tener el tiempo para hacerlo. Y Sí. por ahí trabajando mucho, y el tema de la antología, me parece que la corrección te llevó talleres. bastante, Sí. ¿no? Yo te quería preguntar sobre los talleres. Sí. ¿A qué público, a qué alumnos está dirigido? ¿Niños, jóvenes, adultos mayores? A partir de los 18, digamos. He tenido grupos adolescentes, Ujú. ahora no. Claro. Es difícil sostenerlos. Pero por ahí había Eh. alguna adolescente también, adolescente, 16, Sí, 17 años, sí, por ahí. Sí, pero... sí, No, pero digamos que es abierto, que no es, abierto, sí. para... Digamos que por general, digamos, los grupos tienen como una cierta franja etaria, digamos, por lo general. Sí. Entonces que quizás un adolescente siente como medio fuera, digamos, como mucho no pertenecer a una generación o algo, entonces como que capaz que solita se alejan porque Claro. no encuentran eco en un compañero, Claro, por eso te pregunto. en un par. Pero por lo general sí, yo soy de 18 hasta los que tengan ganas de seguir escribiendo. No hay un límite de edad. Sí. Está muy bueno. Y tampoco tiene que tener ningún conocimiento previo. Ahí está, eso también No, es importante. digamos, que le guste leer y que tenga ganas de escribir. Y abiertos a aprender. Nada más. Claro, ¿y qué te eligen? ¿Historias, escritores de acá, del país, o haces toda la historia? Y más que nada, sí. Más que nada nacional y latinoamericano. Sí. Latinoamericano. Sí, sí. Pero también algún cuento extranjero también se lee en el taller. Capaz que esto, ¿no? Los padres del cuento norteamericano. Claro. Sí. Están como muy de moda los cuentos norteamericanos. Sí, creo que Piglia los puso de moda. Sí. ¿No? Acá, a ver, por ejemplo, Carlos, ¿no? sí, Está como... sí. También, ¿no? Flannery O'Connor, Claro, escritores así, exacto. del sur norteamericano, Truman Capote, digamos, fueron como... Sí, Sí, cuentos que por ahí yo no los conocía, ¿no? Y bueno, el hecho de hacer algunos talleres también me hacen... Capaz que las ir temáticas conociéndolo. no son tan afines a la gente de acá actual. Claro, Eso pasa, ¿no? Aunque son temas universales, capaz que es como que, no sé, lo que escribí en Estados Unidos hace 20 años, capaz que acá no. O lo que 30, pasa es que por ahí 40. hace un análisis más del personaje. Sí. Entonces, bueno, es interesante ver eso, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el personaje? No tanto la historia, sino el personaje. Igual yo prefiero, cuando hay que analizar un cuento más a fondo, prefiero hacerlo en un taller de lectura, que Bien. yo tengo un taller de lectura también, que es mensual, un encuentro por mes, que es solamente de lectura. Claro. Yo propongo la lectura o de alguna novela o de algún par de cuentos y bueno, se leen previamente o de última se leen también ahí mismo en clase y bueno, y se charla sobre eso, se analiza sobre el personaje, estructura de la novela o del libro y bueno, otras cuestiones. Justamente hace poquito hubo una. Uno, ¿no? Sí, el miércoles pasado. Así que estuvo Bueno. lindo. Sí, justamente la idea es que sea más masivo. Porque está lindo, se pone lindo cuando son muchas voces las que opinan Claro. y dan... Lo que pasa es que, bueno, una novela hay que leerla de antemano porque... Claro, si yo lo anuncio generalmente un mes antes, pero hay gente que se entera capaz que 5 días antes y ya no hay tiempo para leer la novela. Ese Claro. es el problema. La difusión, La como difusión. todo. Y bueno, Ah. pasar los avisos. Sí. No, la idea es que la semana que viene ya voy a hacer el anuncio de lo que se va a leer para dentro de un mes. Claro, Y esperemos que vaya gente. eso está bueno. Claro. Y también han hecho encuentros de lectura también, ¿no? Sí, el año pasado iniciamos un ciclo que se llamó Caldo de Cultivo. Caldo de cultivo. Sí. Que queríamos hacerlo, digamos, así como un ciclo, ¿no? Como que, no sé, cada 2 o 3 meses y bueno, pero no es tan fácil de implementar. El tema de encontrar un lugar, una fecha, gente dispuesta a leer. Entonces lo hicimos a fin de año y yo creo que hasta fin de año que viene no se va a volver a hacer el caldo de Y cultivo. lo que pasa es que diciembre es complejo también. Sí, es complejo, sí. Para Pero fue buscar gente, lugar, y ¿no? estuvo lindo, sí. Fue unos días antes de
de Nochebuena, creo. Justamente le hicimos una temática llamada Cartas a Santa, por Santa Claus. Santa Claus. Y todos los cuentos, los textos que se leyeron ahí en vivo, giraron en torno a Navidad, a Nochebuena. Sí, justamente bueno. yo traje para leer el cuento que leí Dale. esa noche. Dale. ¿Lo ¿Ahora compartís? o...? Dale. Sí, ahora. Sí. Bueno. Está hecho, digamos, ad hoc. Lo escribí para leerlo ese día. Dale. Bien, se llama Escapistas de la Vía Láctea. Podría contar algunas cosas sobre Navidad, algunos recuerdos lindos, pero se me escapan, se diluyen poco a poco y prefiero dejarlos ir, que se liberen de mi mente y ya no sigan molestando. El árbol iluminado con aquellas luces titilantes, el resplandor de algunos rostros, porque todos eran jóvenes. Mi viejo con 40 y pico, la postura erguida y su pelo alborotado, rebelde, coronando su cabeza y aflorando también de su camisa abierta. Mi vieja aún con ganas de mover la cola, bailando hasta agotarse, y maquillada a destajo. Radiante y desmesurada, parlanchina, como siempre ha sido ella. Y la algarabía del resto, y su despliegue de sonrisas. Después estaba la música fuerte, la tele sin volumen, los petardos al fondo, que alteraban a los perros, la mesa fría y el lechón caliente, las voces superpuestas, desquiciadas, aquí y allá en un diálogo de locos. Y los regalos, yo esperaba los regalos. Creo nunca haber esperado la llegada de Santa y sus simpáticos renos. La famosa barba, su abdomen prominente, ni el traje de un rojo cegador esperaba ver. Aunque creía en su existencia, sospechaba que era como un ente abstracto, algo inmaterial. Algo como una brisa misteriosa que depositaba paquetes y se disolvía en el aire. Y después andé a encontrarla, porque se iba a los pedos tragada por la noche. A estos mis recuerdos los quiero dejar ir, pero no es fácil. Se desilvanan, deshilachan, y eso está genial, aunque no alcanza. No. Porque en el fondo prefiero lo real, lo de ahora, lo real. La prepotencia de la verdad en todas sus facetas y con todas sus limitaciones. Porque mis navidades de ahora son más oscuras, frías, sosegadas, rumiantes. Las cosas solo se deslizan, sobrevuelan como aeroplanos insonoros, imperceptibles en su avance. Es una felicidad de entrecasa, sin brillo ni glamour, y de expectativas sobrias. Es una Navidad de iluminación austera. Las últimas Nochebuenas, después de cumplir los 20 y antes de formar mi familia, han sido y fueron, en su conjunto, más que complicadas. Letargo y enojo invadían mi espíritu en partes angustiosamente iguales. Los hechos, las personas, las circunstancias, todo se encontraba a mitad de camino entre ficción y realidad. Y lo peor del caso es que ya no me importaba hacer distinciones ni separar los tantos. Me acuerdo de estar escribiendo un cuento minutos antes de sentarme a la mesa navideña. Yo tenía unos 26 o 27 años y andaba a la deriva, ¿para qué mentir? Y en ese relato que inventaba había un tal Walter, y este Walter tenía decidido irse de la casa y del festejo navideño. La logística ya estaba. Él se iba en procesión junto a otros seres, anónimos todos, en una suerte de éxodo programado de antemano por mensajes de texto y cadenas de mails, para evitar de este modo a la familia y la celebración. Él odiaba, entre otras cosas, los brindis que jamás terminan, y las poses falsas o forzadas, y los buenos deseos dichos porque sí, porque se estila, porque hay que cumplir con el ritual y las hipocresías. Y esa larga marcha, el autoproclamado éxodo rumiante, terminaba en el planetario. Había una fiesta allí, y ese era el destino final de los que rajaban. Apenas llegar, Walter se hacía amigo de uno que decía llamarse Waldo, que era algo así como el doble o complemento de Walter. Y en cierto momento, los dos se felicitaban por ser parte del club de los escapistas de la Vía Láctea. Después desbarrancaban. Gracias al alcohol y las drogas y el frenesí de la noche, comenzaban a experimentar alucinaciones, que incluían visiones futuristas. Escondido más allá, detrás de la fronda y en plena oscuridad, hay un cohete, decía Waldo. Y al tiempo que daba algunos pasos tambaleantes, proponía ir a buscarlo, y que si lo encontraban se subían. Hacemos un viaje interplanetario y después capaz que ni volvemos, le decía Waldo a Walter. Y este, algo más lúcido, respondía que él apenas si sabía andar en bicicleta, que no delire y se deje de hinchar. Yo sé pilotear helicópteros y aviones, le retrucaba a Waldo. Así que un cohete debe ser parecido, ¿no? No me asusta eso, amigo. ¿Vos qué te crees? ¿Que soy un pichi? Y ahí los dos se miraban durante un largo y ardoroso instante, dando algo por sobreentendido.
y se acercaban a la zona arbolada, donde bien al fondo algo relucía. Ese cuento, creo recordar ahora, tenía un final que cerraba, un final categórico, que seguramente arruinaba el cuento, que también muy al fondo y con raro fulgor, no era tan malo ni tan desastroso. Como ya dije, hay recuerdos que mejor dejar ir, que mejor archivar sin sentir remordimiento. Recuerdos ambiguos de los que mejor escapar, como si fuéramos aquellos jóvenes escapistas que se animan un día a pilotear cohetes. Muy lindo. ¿Ese aparece en tu libro de cuentos? No, es posterior. Es posterior, así que Sí. ese está esperando Está esperando, sí, vamos a ver si se le da bien. algún otro formato. formato. Sí. ¿Solamente publicas en formato papel o también tenés algún blog? Y cada tanto publico algo en Facebook, pero no, blog no tengo. Debería armar uno. Una buena idea. Es una buena idea, sí, como cuando Claro. uno está, digamos, sin publicar en ningún lado. Exacto. En esos tiempos muertos. Y por ahí también darle la posibilidad a los alumnos del taller también para que puedan publicar ahí. Sí, podría ser una buena bien. plataforma. Sí, me hace una buena idea. ¿Viste? Hasta Bien. te doy ideas. Qué grande. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes, la verdad, estuve muy cómodo. Muy lindo. Bien. Me gustó mucho. Bueno, cuando tengamos fecha para ecléctico. Sí, lo anunciamos, ¿no? No, lo vamos a yo les paso anunciar. bien. Bueno, Marcela, vos vas a estar al tanto. Sí, Así y bueno, y los encuentros estos que haces una vez al mes también. Cuando tengas el título Sí, del libro, sí, lo podemos bueno. participar. que yo te lo paso a vos, Marcela. Dale. Claro. Estamos en contacto por varios medios. Por varios Sí. medios, exactamente. así WhatsApp que, de antología incluido. ¿no? Como para que Sí. podamos conocerte un poco más. Bárbaro, ¿Eh? sí, con gusto. Sí. Bueno. Estaría bueno que la gente se acerque a ese día que vamos a presentar la antología. Dale, y decinos dónde está, por dónde te pueden encontrar para Sí. llegar a tus talleres. Bien, mi Facebook es Esteban F. de Federico Ripa Mascaro. Después también está el Facebook, que es El Arte de la Ficción, que es el nombre del taller. Y el Instagram también, Esteban Ripa Mascaro. También está. Exacto. Pueden Para preguntarme o... Que te pregunten, me pregunten, ¿no? sí. Quienes son seguidores de la radio, bueno, también tenemos el nombre de él, así que lo pueden buscar. Y ahora en septiembre se lanza un grupo de principiantes que estaría bueno que sea concurrido. Exacto, y que además no necesitan tener conocimientos previos. No, aparte, bueno, ya se van, digamos, para una futura antología, ir pensando Exacto. integrantes. Exacto. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias. Hola. Hola, acá estoy otra vez desde exteriores. ¿Qué Ya- programa, Ya te extrañábamos. ¿Qué programa que ahora tienen corresponsales en distintas provincias? ¿No? Increíble. Nos vamos para arriba, Nos escuchan en toda la República. En toda la República. Pues no sé si en toda la República, en Santiago del Estero sí. Bueno, Interesantísima la entrevista, chicas, sí. Yo en realidad quise decir no del contagio porque después me corregí. Que lo que me dio la sensación que el escritor se aproxima bastante a lo que conocemos como contario. Esa era mi pregunta. contario. Claro, porque él decía que intenta repetir personajes de cuento a cuento, algo así alcancé a escucharle. Acá le puede contestar porque todavía nos está todavía acompañando. está, sí. Está ahí, entonces Sí, le puedo bien. preguntar directamente. Sí. Hola María, te habla. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Primero, muchas gracias por estar acompañando a Marcela y a Matilde, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa, que realmente teníamos ganas de tenerte. Nos encanta tener a la gente joven siempre con nosotras. Para mí es un gusto, me encanta. Así que estoy contento de estar acá. Muchas gracias. Esa era la pregunta, si se puede aproximar a lo que comúnmente llamamos contario, ¿no? Ya que también hablabas de la literatura de Norteamérica, que por Hemingway también, que suele trabajaba de esa manera. Sí, me llama. He leído algunos libros que tienen así, que repiten personajes. Y me parece interesante eso. Y me gustaría tratar de hacer algo parecido, algo así. Claro, como una especie claro. como de constelación de personajes que se vayan entrecruzando. También se ha visto en cine eso. En distintos cuentos. Sí, claro, en diferentes cuentos, que en uno sea protagonista y en otro sea un personaje secundario. Claro. Y que, bueno, como entren y salgan como si fuera una puesta teatral,
algo tipo teatro. Se me ocurrió. Ah, bien, qué bien. Sí, claro, mientras que vos hablabas me estaba acordando, por lo que decías en unos cuentos protagonistas y en otros no, algo así llegó a ser Quiroga en Los Desterrados, tomando también, ¿no? De esta influencia de Estados Unidos. Claro. ¿Algo así estarías pensando hacer? Sí, algo así, sería algo así. Hay que ver cómo lo articulo, pero sí creo que va a ser algo parecido a eso. Claro, qué bueno, qué bueno. Espero que sea original, no sea tampoco una copia de nada. No, pero la idea es, yo lo que me parece, por lo que leemos en general para los programas y esto, me da la sensación que no hay mucho escritor con esta tendencia a un contario, porque es darle no un hilo conductor tonto, sino, bueno, buscarle la vuelta a través de los personajes. Es interesante esto, que vayan cambiando de escenario de algún modo, ¿no? Está bueno eso. Sí, aparte es como, creo yo que siempre me encariño en el personaje, entonces como que no los quiero soltar. Entonces bueno, tomo diferentes momentos, diferentes formas y aparecen, que aparezcan en todo el libro. Esa es la idea. ¿Te cuesta dejarlos? Sí, cierta nostalgia. Que me está últimamente invadiendo la nostalgia. Bueno, pero sos chico como para que te esté invadiendo tanta nostalgia. Sí, ya pasé la barrera de los 40, entonces como no sé, me pegó mal. Ah, mira. No, bien, no los parece, no los parece. No, para nada. Parece nada, chiquito, pero no. No tanto. No, justo del cuento que escribí, ahora es un encuentro entre un tío y un sobrino, que se reencuentran después de 7 años, que el tío lo vuelve a visitar al tío el sobrino, y bueno, y el disparador, digamos, es que él vuelve porque tiene nostalgia de cierta época que vivió con el tío. Entonces todo el cuento es un diálogo muy extenso durante toda una tarde entre tío y sobrino, y digamos, van como... ya son 2 hombres. Claro, corriendo el velo del pasado, y digamos, qué cosas extrañas del pasado, y por qué volvió, esa cuestión, y bueno, es un cuento que me gusta, pero... Bueno, por lo que estuviste charlando con las chicas, si Dios quiere, pronto vamos a tener novedades tuyas también, así que seguiremos charlando seguramente sobre la nueva publicación que tenés entre manos. Sí, esperemos que sí, que sea prontito.